vieron ahí? ¿Sí? Todos los que estuvimos ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Y cómo nos vemos ahí? ¿Cómo se ve esa fotografía? ¿Cómo se ve la iglesia ahí? Juntos, ¿verdad? Unidos, dijeron, ¿verdad? La iglesia ahí se ve junta, se ve unida. ¿Y cómo más se ve? Sonrientes, ¿verdad? Sonrientes. Pues ese es el mensaje ahí en fotografía, ¿verdad? Ese es el mensaje en esa fotografía. Una iglesia unida, junta, sonriente. Pero sonrientes y unidos en el Señor, ¿verdad? Unidos en el Señor. Los lunes es una promoción, ¿verdad? Pequeña, que estamos estudiando con la femenil el libro de Filipenses. Acabamos de pasar los versículos del capítulo 2, versículo 4, el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Bueno, lo resume Pablo en el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Porque Cristo no vio por sí mismo. Él no se puso por delante y dijo, yo estoy aquí en el cielo, en majestad, reinando en gloria, con todas las alabanzas celestiales, sino que, dice Pablo, se despojó de sí mismo, no vio por sí mismo, Él vio por nosotros. Y por eso se humano. Y por eso se hizo hombre, para venir a salvar. Ese es el sentir de Cristo. Dice Pablo, que haya ese mismo sentir. No mirando cada quien por lo suyo propio, sino por lo de los demás. Ese es el mensaje de la foto. Vamos a orar. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, porque nos permites, mi Dios, abrir tu palabra en esta porción del Evangelio para meditar en ella. Te ruego, Padre, que nos dirija, Señor, en este momento, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé entendimiento a unos y a otros para recibir tu palabra. Gracias, Señor, por esta bendición que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues el viernes pasado se celebró el Día Mundial de la Oración, el viernes pasado, y en un resumen brevísimo, no conté las palabras, pero 25, 50 palabras. Este Día Mundial de la Oración tiene su origen cuando un grupo de mujeres de algunas denominaciones, principalmente metodistas y bautistas en un principio, eso dice su historia, se reunieron para formar un grupo de oración a nivel mundial, intercediendo por la participación de las mujeres en la obra misionera a nivel mundial. Y creo que en 1920 hicieron su primer reunión de oración y oraron por algunos países que en ese momento tenían mucho sufrimiento después de la Segunda Guerra Mundial. Así empezó, así se hizo este Día Mundial de la Oración. Más adelante instituyeron o pusieron el primer viernes de cada marzo el celebrar el Día Mundial de la Oración. Es por eso que el viernes pasado el Ministerio de Intercesión organizó esta velada de oración, esta cadena de oración aquí en el salón anexo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y cada hora un grupo de hermanos, de hermanas dirigían y otro tanto de grupo de hermanos asistieron cada hora durante todo el día hasta terminar con un culto, con un devocional al Señor, dando gracias por
esta oportunidad de reunirse como iglesia, guiados por el ministerio de intercesión, para orar por las diferentes necesidades de la iglesia y más allá. Que el Señor siga fortaleciendo este ministerio y a nosotros también como iglesia en esa comunión continua con nuestro Dios, como acabamos de cantar ahorita, en ese contacto diario con el Salvador. Ese es el motivo principal el día de hoy en este tema. Siempre despierto y en guardia. Y esto lo vamos a ver en esta porción del Evangelio de Mateo, capítulo 26, de los versículos 36 al 46. Y vamos a centrarnos en este mandato, en estas palabras del Señor: velad y orad. ¿Por qué el Señor les dijo eso a sus discípulos? ¿Por qué nos dice eso el Señor a nosotros? Una parte, para llegar a ese momento de expresión del Señor Jesucristo allí en el Getsemaní, una parte de ese contexto está en el mismo capítulo 26. Aquí vamos viendo cómo el Señor Jesucristo está viviendo sus últimos momentos. Del versículo 1 al versículo 5 de Mateo 26 se menciona que los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo se estaban confabulando, fraguando el complot para aprehender al Señor Jesucristo. Y eso Jesús lo sabía perfectamente. Y por eso le dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre, como le gustaba llamarse a sí mismo a Jesús, será entregado para ser crucificado. Él tenía en mente que iba a ser crucificado. De los versículos 6 al 13 se narra aquella escena donde una mujer se le acerca con un frasco de perfume costosísimo y se lo derrama en la cabeza. Y Jesús vuelve a tener ese recuerdo y les dice a los que estaban ahí: no la critiquen, no critiquen lo que hace esta mujer, lo que ella ha hecho, lo ha hecho muy bien. Les dice: ella me ha bañado en perfume para prepararme para la sepultura. Esta acción también le recordó al Señor Jesucristo que en su humanidad, su final en la tierra estaba ya cerca. De los versículos 14 al 16, leemos que rato después de pronunciar esas palabras de esa reunión, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, va ante los principales para ofrecer entregar al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. En los versículos 17 al 19, Mateo menciona que al día siguiente, esto es, el primer día de la Pascua, pero ya por la noche, Jesús celebra la cena pascual y es ahí donde instituye la cena del Señor. Dice Mateo que mientras comían, Jesús les dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús tenía esto ya en su mente. Él sabía, él conocía el corazón de los traidores. Para Jesús, en esa reunión con sus discípulos, era también una despedida. Mientras comían, dice Mateo, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Luego, dice, tomando la copa de vino, la bendijo y la repartió también. Ambas cosas son señales de su nuevo pacto. Pero les dijo las palabras: recuerden, no volveré a beber de este vino hasta el día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Queriendo decir que iba a morir y que pronto estaría nuevamente allá en el reino celestial. En los versículos 30 al 35
de Mateo 26 que estamos viendo, encontramos que al terminar la comida, al terminar la cena, entonaron seguramente hermosos himnos y se fueron al monte de los olivos. Y estando ahí Jesús, estando Jesús en el monte de los olivos, vuelve a mencionar su muerte que ya estaba próxima. Y es en ese momento también cuando le dice a Pedro que lo habría de negar 3 veces muy pronto. De manera que vemos en la vida de Jesús, en estos momentos, que faltaban unas horas, faltaban unas cuantas horas para el final de su paso por la tierra. Jesús, el unigénito del Padre, Jesús siendo Dios mismo, Jesús habiendo habitado en la majestad, en la gloria de la eternidad, cada vez se va sintiendo la cercanía de su padecimiento, la cercanía de su muerte y la forma en que iba a morir. Jesús estaba sintiendo todo eso en su humanidad, porque como vimos ahorita en Filipenses, así de pasadita, Jesús se despojó a sí mismo, dejando su trono de gloria, como dice un himno, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y habitó entre nosotros durante 33 años. Y durante su humanidad, sin dejar su divinidad de lado en ningún momento, pero durante su humanidad sentía como hombre una tremenda presión en ese momento de su vida. Le faltaban pocas horas para enfrentar la muerte, y una muerte horrenda, muerte de cruz. Y durante esos días, antes de la Pascua, seguramente ya iba en su alma, que digamos, el estrés, la tensión, de manera que le empezó a invadir la angustia. Imagínense, en horas sabiendo que iba a morir. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo el Señor Jesucristo soportar esa tensión? ¿Cómo pudo el Señor Jesucristo soportar y controlarse todo ese tiempo, sabiendo que se fraguaba un complot para su arresto, sabiendo y conociendo quién lo iba a traicionar y en qué momento, y hablándole a sus discípulos y a los que estaban alrededor de él, a todos, de su próxima muerte? ¿Cómo pudo controlarse Jesús en todo ese tiempo con esa tensión? Indudablemente que hay una respuesta. Es porque Jesús, como hombre, aprendió algo que le ayudó toda su vida, en todos sus hechos y en todas sus circunstancias. Aprendió que la oración con el Padre es vital. Desde su niñez, y esto lo podemos ver en un resumen en Hebreos 5, pero desde su niñez, recordando la vida del Señor Jesucristo, Él aprendió en su humanidad a estar cerca de Dios. El Señor Jesucristo como persona fue creciendo y fue perfeccionándose en todo. Dice Hebreos 5, 8, 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. De manera que muchísimas, infinidad de ocasiones, Jesús se apartaba para orar al Padre. Él oraba antes de realizar cualquier milagro. De noche, de madrugada, en lugar de comer, Jesús oraba al Padre para hacer la voluntad de Dios y no hacer su propia voluntad. Y en ese momento de su vida, faltando unas pocas horas para su final, dice el Evangelio, lleno de angustia en su alma, viene al Getsemaní con un deseo intenso de orar al Padre. Versículos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos
a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Jesús iba con una angustia tremenda ya, con una necesidad tremenda de orar al Padre. Y hay ocasiones, hermanos, hay ocasiones en que necesitamos la compañía de algún hermano para que ore con nosotros. Hay ocasiones en que necesitamos que la iglesia ore en compañía de nosotros, que ore con nosotros y por nosotros. En esos momentos en que nos sentimos con una carga sumamente pesada, necesitamos que nos acompañen a orar. Versos 37 al 39. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Era tal la carga del Señor Jesucristo. Era tal la carga que Jesús sentía en su humanidad que avanzó un poco más adentro del huerto y se postró en su rostro y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Era lo que oraba el Señor Jesucristo. Los dejó ahí y Él se adentró más en el huerto. Él quería estar a solas con Dios. Jesús le dijo: acompáñenme a orar, pero Él se fue más adelante porque Él necesitaba estar a solas con Dios. Él sabía, confiaba que sus discípulos estaban ahí atrás acompañándolo en oración, pero Él deseaba estar a solas con Cristo, porque a fin de cuentas era su carga, a fin de cuentas era su necesidad, a fin de cuentas era su tristeza. Versículos 40 al 44. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Hay ocasiones en que nos quedamos dormidos, orando. Hay ocasiones en que a los que se les pide que oren por uno, se cansan. Esto pasó con estos discípulos. Se cansaron y ya no oraron por Jesús. Y Jesús, al verles, les llama la atención diciéndoles: ¿cómo no han podido orar una hora conmigo? Pero Jesús les está diciendo, más allá de una simple llamada de atención, Él poniendo su propia agonía, su propia angustia, en estas palabras Jesús les estará diciendo: en momentos difíciles, en angustias profundas, en grandes tribulaciones, no basta con orar un poco, una hora. No pudieron orar conmigo una hora porque Él tenía una carga tremenda. Una hora se le hizo poquísimo, era muy poco. Pero lo que les está diciendo es esto: no basta orar un poco, porque en cuanto dejamos de orar, el enemigo vuelve a atacar nuestra mente. Cuando dejamos de orar, el enemigo vuelve a atacar nuestra mente y nuestra alma vuelve a derrumbarse por la angustia, por la incertidumbre, nos vuelve a dominar. Es necesario, Jesús está diciendo aquí, en otras palabras, es necesario estar más tiempo en oración ante Dios hasta sentir su protección, hasta sentir que encontramos la respuesta, hasta sentir la paz de Dios en nuestra alma. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Las palabras de Jesús: ¿no han podido velar conmigo una hora? No son tanto un reclamo de no haber velado con Él. Estas palabras también, velad y orad para que no entréis en tentación, es porque Jesús se preocupaba por ellos. Jesús se preocupaba por ellos. Aunque el Señor Jesucristo estuviera muy afligido, Él se preocupaba por sus apóstoles, como se preocupó por su madre en la cruz, estando ya ahí en agonía. ¿Se acuerdan? No era Jesús primero, sino todos los demás. Jesús oró fervientemente y los apóstoles debían orar también. Jesús les dijo una gran verdad. Él sabía por qué se habían quedado dormidos. Las palabras de Jesús fueron: ya sé por qué están dormidos. Eso lo digo yo. Dice Jesús: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso se durmieron. Por eso esas palabras anteriores no pueden ser un regaño. Jesús sabía, Jesús conoce. Jesús sabía que los apóstoles creían en Él. Estaba seguro que esos 11 apóstoles creían en Él y que le querían ser fiel. Pero también sabía que la vida de ellos pronto estaría en peligro porque Él iba a morir y que ellos serían dispersados y estarían sujetados enseguida a fuertes tentaciones, a alejarse y a negarle, como sucedió por algún tiempo. Si no han podido orar con Jesús una hora, ¿cómo estos discípulos podrán enfrentar los problemas cuando Jesús ya no esté con ellos? Porque Él en unas horas más va a padecer la muerte. Y como les había dicho en el versículo 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas y del rebaño serán dispersadas. Jesús sabe que sus discípulos enfrentarían tentaciones y pruebas que desafiarían su fe. Y los llama a una vigilancia, los llama a una oración para fortalecer su espíritu y resistir así la debilidad de la carne. Este es el llamado que Jesús nos hace hoy a nosotros también. Velad y orad. Permanezcan siempre despiertos y en guardia. Este es el llamado de Jesús. Este es el llamado de Dios a través del apóstol Pedro en 1 Pedro 5:8. El apóstol Pedro también exhorta a los creyentes a estar sobrios y velad. Dice: porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. Entonces, en este contexto, velar implica ser conscientes de las amenazas espirituales y estar preparados para resistirlas a través de una oración y de una fe firme. Es importante, es muy importante estar despierto y velar para reconocer y ver las tentaciones por lo que realmente son. Velar y orar significa estar siempre despierto y en guardia, de tal manera que podemos ver cuando el pecado está a la puerta enfrente de nosotros y nos quiere atrapar. También quiere decir que estamos constantemente en contacto con Dios y que oramos a Él por fuerza para vencer al pecado. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que estar alertas y tenemos que ser sobrios. Satanás siempre nos acecha y está esperando la oportunidad
de que se abra una pequeña grieta para meterse inmediatamente ahí. El descuidarse tan solo un momento le da al diablo la oportunidad que tanto espera y que tanto está buscando. Porque él todo lo que quiere es alejarnos de Dios. Pero si nosotros velamos y oramos, entonces podremos resistirle firmes en la fe. Todos tenemos pasiones y deseos en nuestra carne. Todos tenemos pasiones y deseos en nuestra carne por las cuales somos atraídos y seducidos. Y es solamente por medio del poder de Dios que podemos salir triunfantes sobre esas tentaciones. El Señor Jesucristo, Él sabe que le amamos. Él escucha cuando le cantamos. Y conoce nuestro corazón que se llena de su alabanza. Sabe que en nuestro espíritu hay un deseo de permanecer en Él. Pero sabe también que somos débiles en la carne. Que el bien que queremos hacer, como dice Pablo, no lo hacemos. Y terminamos haciendo lo malo. Por eso nos dice, estén siempre despiertos y en guardia. Nosotros usamos la palabra de Dios para ayudarnos a velar. Debemos tener ese contacto con el Salvador. Debemos de tener esa conexión con Dios desde el instante en que nos despertamos hasta el momento en que nos vamos a dormir. Obviamente, no podemos estar de rodillas todo el día, ¿verdad? Tenemos muchas actividades que hacer en nuestra vida cotidiana, pero necesitamos tener esa comunión con Dios, ese contacto con el Salvador. De esta forma siempre podremos acudir a Él en busca de ayuda que necesitamos para encontrar, conocer su voluntad y la fuerza para poder hacerla. Satanás, él no tiene ninguna arma que pueda derrotar las armas que Dios nos provee. Otra vez, Satanás no tiene ninguna arma que pueda derrotar las armas que Dios nos provee. Pero debemos tener cuidado. Que nuestro corazón siga siendo esa tierra fértil, esa buena tierra donde el Señor siembra su buena semilla. Pero debemos tener cuidado que no caiga otra semilla que sea mala en nuestro corazón. Si estamos alerta, podemos ver cómo Satanás intenta plantar malas hierbas en el corazón. Y es en ese instante donde tenemos que orar a Dios para que nos ayude a mantener todas esas semillas malas fuera del corazón, y evitar así que entren y que echen raíces en nuestros corazones. Esas semillas que manda el enemigo a nuestra buena tierra, que es el corazón que el Señor ya ha redimido, esas semillas no siempre se ven como pecados grandes y obvios, escandalizantes. En ocasiones, Satanás va a tratar de entrar con cosas inofensivas, con pequeños pecados que no parecen muy peligrosos. Es importante estar despierto y velar de tal manera que reconozcamos todas las tentaciones por lo que realmente son. Todas las tentaciones son malas. Todas las tentaciones son malas. Piensa solamente en las situaciones diarias en las que te ves envuelto en tu vida. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué pensamientos estás dejando entrar en tu mente? ¿En qué conversaciones
estás interesado? ¿Qué es lo que te atrae para ver más? Debemos tener cuidado de Satanás y de sus malas hierbas. El apóstol Pablo nos da una buena defensa para vencer las tentaciones. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Porque el pensamiento está conectado al corazón. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen malos pensamientos. Del corazón salen malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las mentiras, los chismes. Pero si el corazón lo alimentamos con pensamientos verdaderos, pensamientos honestos, puros, amables, pensamientos de buen nombre, pensamientos virtuosos, pensamientos que alaben a Dios, pensar en alabar a Dios siempre, entonces Satanás no tendrá la oportunidad de entrar en nosotros. No sembrará malas hierbas. No importa lo que estemos haciendo. Necesitamos velar y orar. Y de esta forma guardaremos nuestros corazones puros. Y progresaremos cada día en la santidad a la que el Señor nos ha llamado. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y luego dice, perfeccionando la santidad por tus propias fuerzas, porque sabes mucha Biblia. No, dice Pablo, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cuánto temor de Dios tienes en tu vida? ¿Cuánto temor de Dios tengo yo en mi vida? Quizá el Señor lo pone en duda muchas veces porque seguimos siendo pecadores. Y uno tras otra vez, y no reconocemos nuestra falta, no hay temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor nos llama allá en Hebreos a seguir la paz con todos y seguir la santidad, y dice, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso Jesús, que nos ama, también nos dice en Marcos 13, 35 al 37, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al cantar el gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente, no nos halle durmiendo. Y termina, y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Velad. Y la Biblia al día, en paráfrasis, nos muestra este versículo de una manera más directa, más personalizada, porque es la palabra de Jesús que nos dice, mantente siempre vigilante, porque no sabes cuándo vendré, si de noche, al mediodía, al amanecer o a media mañana. No quiero encontrarte dormido, dice Jesús. Espérame despierto. Así les digo yo a ustedes, dice la Biblia en paráfrasis, así les digo yo a ustedes, manténganse vigilantes.
Orar, la dependencia constante de Dios. La oración es una expresión de dependencia total de Dios. Jesús les pidió a sus discípulos que oraran para que no cayeran en tentación, mostrando que la oración es un medio para recibir la fortaleza espiritual y resistir la debilidad humana. Pero la oración es comunión con Dios, más allá o aparte de ser una herramienta, digamos, para enfrentar las tentaciones. La oración, bien sabemos, es también un medio para cultivar nuestra relación con Dios. Es un espacio donde encontramos su palabra, donde encontramos consuelo, donde encontramos dirección y fortaleza para vivir una vida agradable al Señor. Entiéndase, una vida santa. Y para tener la paz en medio de las tribulaciones. Nuevamente Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos por todo. Oremos por todo. Presentemos ante Dios nuestras necesidades y demos gracias por todas sus respuestas. De esta manera sabremos lo que es la paz de Dios. Esa paz tan extraordinariamente maravillosa que la mente humana no podrá jamás entender. Su paz que mantiene nuestros pensamientos y nuestro corazón en la quietud y el reposo de la fe en Jesucristo. Cuando Jesús fue a solas a orar más adentro del huerto de Getsemaní, dice Lucas que era tal angustia en su alma, era tal su agonía, que oraba más intensamente y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y era su angustia tan grande que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y dice Lucas que él estaba, Jesús, de rodillas. Pero Mateo añade que Jesús estaba postrado sobre su rostro orando. Amados hermanos, en toda circunstancia de tu vida, en toda necesidad espiritual, de salud, de economía, en toda tribulación en tu matrimonio, por alguno de tus hijos, de tus nietos, en toda necesidad ingente, enorme, en tu vida o en la iglesia, velemos y oremos de rodillas ante el Señor, postrados sobre nuestro rostro delante de nuestro Dios, del Dios que es grande en misericordia, ese Dios tan grande que tenemos en misericordia y que la extiende sobre todos nosotros y nos responde dándonos esa paz para esperar su voluntad en nosotros. Rendidos ante Él, porque aunque no podamos ver, sabemos que Dios está obrando, siempre está obrando. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz para nosotros, por medio de tu Espíritu. Implántala, Señor, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Gracias, Padre, porque tú nos amas, nos conoces, Señor, nos dices que velemos y que oremos, y tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque solos no podemos hacerlos. Bendito seas. Guíanos, Señor, en todo momento,
para guardar ese contacto contigo, con el Salvador. En el nombre de Cristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.